De grabarse esos servicios, estaría contradiciendo principios que están establecidos en la misma norma. Pero es cierto que finalmente ese impuesto no se le va a cargar al consumidor. Es oportuno, porque si tú observas cómo está el panorama local e internacional, cómo está la economía dominicana, en la cual hay un incremento de la tasa de interés, en la cual hay un incremento de la factura eléctrica y otras cosas que están sucediendo, pues si tú cargas más impuestos, pues sencillamente tú estás provocando, en vez de mi opinión, de que eso sea una discusión bajo el marco de un pacto fiscal. Saludos amigos y amigas de este encuentro plural, una vez más con ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar conversando de todo lo referente al tema que abarca los servicios electrónicos a través de las plataformas de internet y parte del comercio que allí se lleva, y cómo se pretende de alguna manera gravar con impuestos a estos servicios, a estas plataformas. Y para ello estaremos conversando con Aneudi Álvarez, abogado joven puertoplateño dedicado al derecho comercial y tributario y con experiencia en lo que tiene que ver con el comercio exterior y electrónico. Antes de continuar, quiero invitarles a ustedes, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural, dándole a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo contenido para ustedes, y que nos sigan también a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos. De regreso a este encuentro plural ya tenemos con nosotros a Aneudi Álvarez. Aneudi, gracias por estar con nosotros en Encuentro Plural. Muchísimas gracias, César, por la invitación, por la amable gentileza, y estamos aquí para socializar y dialogar contigo el tema en referencia al que vinimos a tratar. Hemos observado en la prensa nacional una especie de invitación a vistas públicas que se ha hecho desde el Estado, específicamente desde la Dirección General de Impuestos Internos, para una vista pública referente a un tema que ya tuvo rechazo de la población, específicamente en septiembre del 2020, me parece, respecto a gravar con impuestos los que son los servicios que se realizan a través de plataformas digitales. ¿Qué piensa Aneudi de esta invitación? Bueno, lo primero es que hay que entender que es normal que la administración tributaria, cuando existe una actividad económica que se está realizando al margen de los tributos, es normal que el Estado, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, pues preste atención a esas actividades. Ahora bien, desde mi punto de vista, hay una serie de elementos que considerar para su aplicación y su puesta en vigencia en el momento oportuno. Yo pienso que lo primero que hay que analizar es el aspecto de la legalidad, para no irrumpir con el principio de legalidad tributaria que debe primar al momento de aplicar un tributo o un impuesto. En este caso, ellos alegan que como esos servicios no están excluidos del catálogo que menciona el Código Tributario, en el artículo 344 específicamente, donde exceptúa algunos bienes y servicios, o sea, no lo excluye a la plataforma o a los servicios mediante las plataformas digitales. Pero hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, porque de gravarse esos servicios estaría contradiciendo principios que están establecidos en la misma norma. Por ejemplo, tú vas a gravar empresas que no tienen una localidad en el país, sino que son extranjeras. Y no es cierto tampoco que finalmente ese impuesto no se le va a cargar al consumidor. Todas las actividades de consumo finalmente recaen sobre el consumidor. O sea que hay que ser transparente.
Yo veo esos dos aspectos, observar bien los aspectos de la legalidad para que no irrumpa con el principio de la legalidad. También no entrar en contradicción con otras normas que interfieren en actividades que finalmente están siendo ejecutadas mediante plataformas digitales, que muy bien lo podemos enumerar, y otras consideraciones que tienen que ver ya con la extensión del impuesto, porque se van a gravar una serie de cosas que no están ahora mismo, que no están incluidas, pero que obviamente ya por su naturaleza en algún momento hay que incluirlo. Lo otro es que no es oportuno, porque si tú observas cómo está el panorama local e internacional, cómo está la economía dominicana, en la cual hay un incremento de la tasa de interés, en la cual hay un incremento de la factura eléctrica y otras cosas que están sucediendo, pues si tú cargas más impuestos, pues sencillamente tú estás provocando, en vez de recaudar, estás provocando una contracción. Si la finalidad es... O una fuga, tal vez. Tal vez, si la finalidad es captar impuestos. Eso es lo que yo pienso en relación a eso. Déjame hacerte una pregunta, porque hablas de que hay una especie de catálogo, vamos a decirlo, o hay una especie de listado para que la gente entienda más de cuáles son las cosas que se pueden grabar, cuáles son los tipos de empresas que se pueden grabar, y estas plataformas no están dentro de ese catálogo, dentro de ese listado de empresas que pueden ser grabadas por la naturaleza que tienen de estar en el exterior, de no estar tal vez dentro del comercio tradicional que se conoce en la República Dominicana. ¿A eso específicamente te refieres? Sí, o sea, la intención de grabarla, nosotros no podemos rechazarla de plano. Yo soy de opinión de que eso sea una discusión bajo el marco de un pacto fiscal, porque si tú vas, no solamente esa actividad, sino otras tantas que funcionan bajo un marco de informalidad y que en algún momento deben entrar a un régimen tributario. Ahora, si tú ves las actividades, o en este caso los bienes, los servicios que están exentos en el Código Tributario, no aparecen los servicios digitales. O sea que si de entrada tú tienes que entender que la administración tributaria tendría potestad o podría utilizar esa metodología para grabarlo. Ahora bien, yo soy partidario que para que tenga más legitimidad y alcance sea mediante una ley, no mediante una resolución administrativa. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver.
Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Ya regresamos. Ahí es que entra en contradicción con la misma norma. Por ejemplo, el transporte está exento de impuestos. El consumidor es que está local. Ahora, el que presta el servicio está fuera del país. Exactamente. Se habla de que ellos tendrían que inscribirse también en una plataforma ante DGI. Mi pregunta es, ¿ellos podrán hacerlo de manera voluntaria o existirá algún mecanismo para obligarlo a que ellos tengan que inscribirse? ¿Trabajarían ellos esa parte técnica? Por eso es que la modalidad que ellos escogieron para mí es la más complicada, porque lo más sencillo hubiera sido que ellos planteen de evitarlo directamente al momento de la compra, o sea, directamente al consumidor, porque finalmente el consumidor terminará pagando. Vamos a ponerte el ejemplo de la plataforma Uber. Lo que sucede es que la naturaleza de la plataforma Uber no es transporte. No. La naturaleza de Uber como plataforma tecnológica es el contacto entre una persona que requiere un servicio y otro que lo ofrece. Inclusive, esa es la descripción que ellos tienen como empresa, como plataforma. Entonces, ¿cómo que sería grabada? Bien, es que ahí es que entra en contradicción con la misma norma. Por ejemplo, el transporte está exento de impuestos. El transporte no está grabado. Entonces, si tú grabas la plataforma que sirve de canal, si tú le aplicas un 18% de ITEVI, entonces ya tú estás grabando el transporte para esos fines, ¿entiendes? Pero también yo te puedo mencionar otros ejemplos. Hay en el área inmobiliaria, hay inmuebles que se compran y se venden mediante plataformas digitales. Entonces, si tú le vas a cargar un 18% de ITEVIS a una venta de un inmueble, de una casa, de un solar, de lo que sea, entonces, ¿cuánto te va a costar el solar si tú le cargas ese 18% de ITEVIS? Pero también yo te puedo mencionar otras actividades, como por ejemplo las actividades docentes. Ahora que se utiliza mucho el Zoom y se utilizan otras plataformas para impartir docencia. También está el teletrabajo, por ejemplo. Está también el almacenamiento de datos. Hay empresas que por la naturaleza de datos que acumulan, tienen obligatoriamente que guardar esos datos o parte de esos datos en servidores que están fuera del país. Entonces, esa disposición administrativa también va a alcanzar eso. Yo pregunto, ¿entiendes? Entonces, en relación al domicilio, bueno, ciertamente no se está creando un nuevo impuesto, y si aplicamos el principio de la localidad, que bueno, el consumidor es que está local. Ahora, el que presta el servicio está fuera del país. Exactamente. Se habla de que ellos tendrían que inscribirse también en una plataforma ante DGI. Mi pregunta es, ¿ellos podrán hacerlo de manera voluntaria o existirá algún mecanismo para obligarlo a que ellos tengan que inscribirse para poder tributar? Eso lo resolvería una ley
que en algún articulado prefiriera este requisito. También el hecho de tener un registro mercantil, de presentarse ante Cámara de Comercio y todo lo que hace una empresa con sede en la República Dominicana. Es que mira, las que funcionan con sede aquí, por ejemplo, Pedidos Ya, tiene localidad aquí, o sea, está local. Esa empresa se supone que está tributando. Desde el principio de la equidad tributaria, entonces, lo que ofrecen ese mismo servicio, todo el mundo tiene que pagar. Todo el que utiliza las plataformas digitales tendría que pagar, pero hay que considerar todos esos elementos que tú y yo estamos enumerando para que sea una ley justa y no caer en una inequidad desde el punto de vista tributario. Hay algo que yo comentaba los otros días en un programa de panel en el que participo, y yo decía, hay problemas incluso técnicos informáticos. Y como tú conoces el comercio electrónico, yo decía, ¿qué va a pasar? Vamos a poner el escenario de que sí, que en las vistas públicas se hace positivo el hecho de que que el país va a agravar estos servicios. Las tiendas, los servicios de transporte de alimentos, de personas, las plataformas para entretenimiento audiovisual. Pero ¿qué sucede? Está la situación de la geolocalización del pago y vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, las mañas que existen para tú poder evadir el hecho de que se te grabe un impuesto a la hora del pago. Ejemplo, los VPN. Tú puedes conectarte a un servidor que está en Inglaterra y tu IP de tu computadora conectada desde ese servidor en Inglaterra evadiría el impuesto a través de tu tarjeta de crédito que se paga en la República Dominicana. ¿Cómo trabajarían ellos esa parte técnica? Por eso es que la modalidad que ellos escogieron para mí es la más complicada, porque lo más sencillo hubiera sido que ellos planteen de evitarlo directamente al momento de la compra, o sea, directamente al consumidor, porque finalmente el consumidor terminará pagándolo. Un ejemplo parecido es lo que se da en comercio internacional. Nosotros le llamamos la triangulación comercial, ¿entiendes? Que cuando tú, de una preferencia arancelaria de un territorio X, tú tratas de beneficiarte siendo la mercancía originaria de otro. En este caso, lo que tú planteas guarda relación con ese ejemplo. Cuando tú haces una transacción con una tarjeta de crédito internacional o en otra localidad, pero tú pones como destino final que la mercancía o el servicio se registre en otro territorio, en este caso en la República Dominicana, tú estás utilizando un artificio para evadir ese impuesto. Por eso, y por otras cosas más, es que es un punto que hay que avanzar en su discusión, y yo entiendo que lo más razonable es mediante un pacto fiscal. Ellos alegan que el Estado debe percibir aproximadamente 3.000 millones, andan detrás de eso, pero yo digo lo siguiente, bueno, 3.000 millones, ellos anunciaron ahora una congelación de la nómina, pues uno entiende que sería para ahorrar, no sería tan difícil en unos meses que el Estado se ahorre esos 3.000 millones, pero además de eso, antes de hablar, aunque se debe avanzar en la discusión de un pacto, los pactos fiscales, desde mi punto de vista, más en los países subdesarrollados, deben orientarse más a aspectos de formalizar la economía antes que crear impuestos o ampliar el espacio de cobro de lo que ya existe. Esa es mi opinión particular. Tú hablas de pacto fiscal y en los pactos se necesita el concurso. Voluntades. Más que la voluntad, primero el concurso, o sea, la participación de todos los sectores que se ven involucrados, pero hablamos de plataformas globales cuyas sedes no están en el país, y tú bien apuntabas que necesitarían estar en el país, entonces debería de darse ese paso. ¿Cómo se puede hacer un pacto fiscal sin que los representantes de las plataformas estén? ¿Sería justo? No, es que sería justo. Es que el pacto fiscal no debe girar en torno a ese tema exclusivamente. Es que tiene que ser integral. Tienen que evaluarse todas aquellas actividades económicas que están funcionando bajo un marco de informalidad. ¿Entiendes? E incluso observar aquellos
impuestos que ya su vida útil se agotó. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Perdón que te interrumpa, pero es que si tú hablas de todos los sectores que son informales, entonces, ¿quién va a ser el representante del chiripero que vende los chicharrones y la naranja? Bueno, imagínate que eso es que los legisladores son los que tienen iniciativa al final. Eso va a llegar al Congreso y en el Congreso se supone que todo el que está en el Congreso representa un segmento o varios segmentos de la población. Esa sería la propuesta, llegaría al Congreso, pero al final va a determinar el Congreso, quien tiene iniciativa legislativa para esos fines, según la Constitución, quien va a determinar y a tomar la última decisión. ¿Entiendes? Aquí se hizo en el 92. Ese código tributario fue producto de impacto. ¿Entiendes? Entonces, no es difícil que se haga. Cuando te hablaba ahorita de que hay impuestos que agotaron su vida útil, te voy a poner un ejemplo, las telefónicas. Los servicios de telefonía e incluso de internet están grabados con un 18% de ITEVI, más un 10% de selectivo a consumo, más un 2% de desarrollo de un impuesto que fue concebido para desarrollo de infraestructura tecnológica. Yo entiendo particularmente que el selectivo es excesivo. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ese impuesto se incluyó, la realidad del país era otra.